Voy a presentar una serie de propuestas de innovación docente en la enseñanza de la literatura a través de las TIC. Lo primero me presento, me llamo Beatriz Meder, soy profesora en un colegio, imparto en cuarto de primaria y también participo en el proyecto Educalis del Departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura de la Universidad de Granada, donde estoy realizando la tesis en la educación para la salud en el aula a través de propuestas innovadoras basadas en la literatura infantil. Son muy numerosas las herramientas digitales que disponemos, ya sea tanto para el acceso a la información, herramientas tipo diccionarios, bibliotecas virtuales, diferentes repositorios de textos, para la socialización, ya sea como punto de encuentro de los alumnos, donde puedan compartir y trabajar juntos, como el acceso a las redes sociales, donde se pueden dar a conocer las tareas y las actividades, proyectos realizados por los niños, como herramientas que nos permiten la creación y producción de textos, en este caso. Más allá del Word o de PowerPoint, tenemos aplicaciones como puede ser Book Creator o Puppetpads. Voy a comenzar con un relato, un banquete de cuento. Esta propuesta parte de, bueno, como he dicho antes, de un pequeño relato en el que Charles Perrault invita a una serie de personajes de cuentos y escritores, como pueden ser los hermanos Grimm, a su casa a comer. A lo largo de este texto nos encontramos con diferentes enlaces hipertextuales que nos llevan a diferentes cuentos más o menos conocidos por los niños y en diferentes formatos audiovisual. Algunos de ellos nos llevan directamente a una biblioteca donde los niños pueden acceder al cuento. En otros casos nos llevan a otras páginas web donde, aparte del cuento, tienen acceso a diferentes juegos, actividades o comprensión lectora o de otro tipo. En otros casos nos llevan a cuentos ya narrados y contados, algunos de ellos acompañados con la realización de dibujos. En este caso en concreto, la palabra durmiendo nos llevaría al ballet de la Bella Durmiente. Este del patito nos llevaría al cuento del patito feo original de Walt Disney. Y más allá de los cuentos, también nos permite acceder a la biografía de estos escritores, Charles Perrault, los hermanos Grimm, Hans Christian Andersen o del propio productor Walt Disney. Tras el seguimiento de esta serie de enlaces, los niños también realizan un cuestionario donde nos permiten, bueno, nos dan información sobre la cantidad de cuentos nuevos que han podido conocer, qué tipo de enlace les gusta más, si los de lectura, si los cuentos ya presentados y en general sobre, bueno, una valoración sobre la actividad en sí. Otra actividad que se lleva realizando ya varios años es la creación por parte de los niños de adaptaciones de libros originales de clásicos. En este caso en concreto se adaptó El polizón del Ulises de Ana María Matute. Para ello se llevó a cabo la lectura siguiendo la técnica de la lectura compartida. Los niños fueron leyendo por grupos el polizón, fueron escribiendo por capítulo una versión adaptada del mismo, más simplificada y pensando en cursos inferiores y dibujando, bueno, pues los personajes o pequeños algunos escenarios o elementos que se utilizaban en el mismo cuento. Y posteriormente se introdujeron en la aplicación Book Creator y se terminó de confeccionar los libros que van quedando poco a poco a disposición del alumnado. Si bien la actividad anterior partió de la lectura del libro en formato físico, en este caso acudimos a un repositorio en una biblioteca virtual, gracias a la cual todos los niños pudieron acceder también a la lectura de la misma versión de Don Quijote de la Mancha. La tarea posterior consistió en que los niños, por grupos, inventaran, crearan
una nueva aventura de Don Quijote. En este caso concreto que ilustra la imagen, tenemos a Don Quijote que va a Inglaterra, allí se encuentra con el mago Merlín, conoce la leyenda de Excalibur, los caballeros de la Mesa Redonda y bueno, vive alguna de sus locuras. Para la creación de esta pequeña aventura, los niños dibujaron nuevamente sus personajes, en algunos casos también algunos escenarios. Se introdujeron todos estos elementos en la aplicación Puppet Pals y después los niños se grabaron en ella leyendo cada uno su personaje toda la aventura. Finalmente se unieron todas estas pequeñas aventuras y también se ha dado lugar a un pequeño vídeo con las nuevas aventuras de Don Quijote de la Mancha. Esta otra actividad, las aventuras de Tom Sawyer, partía de la lectura del libro adaptado de Tom Sawyer, para después ver algunos de los capítulos de la serie de anime, que, bueno, del año 1980, era bastante antigua, en inglés. El objetivo, aparte del conocimiento de esta obra, era el trabajar las estrategias metacognitivas para una mejora de la expresión y de la comprensión oral de los niños. En este caso se hicieron también uso de los grabadores de voz, a través de dos herramientas. Una, el grabador de notas, y otra, el dictado, el grabador, la herramienta de dictado de los documentos de Google. Con la primera, los niños se grababan pequeños diálogos y después volvían a escucharse para comprobar pequeños fallos que hubieran podido cometer y evidenciar las necesidades de mejora. Con la segunda herramienta, ellos dictaban a Google y después podían comprobar si la transcripción que la herramienta había realizado era más o menos fiel a lo que ellos habían querido decir. Y desde luego después pues analizar tranquilamente esa frase escrita, la estructura, si estaba bien dicha y posibles correcciones y mejoras. Esta otra propuesta parte del libro de los cuentos para jugar de Gianni Rodari. La novedad, desde luego, no está en la tarea en sí, puesto que es la que propone el autor, escribir otro final a cada uno de sus cuentos. La novedad aquí radicaba en el hecho de utilizar Google Drive y los documentos de Word para acometer esta tarea. Los niños iban escribiendo en un documento compartido, cada uno su final, lo iba insertando en el punto correspondiente y esto les permitía no solo leer los diferentes textos que estaban escribiendo sus compañeros, sino también, y gracias a la opción de los comentarios, poder darles sugerencias o incluso alguna advertencia de alguna faltilla de ortografía o alguna falta de la expresión que hubieran podido cometer los compañeros. Hay que recordar que estamos hablando de cuarto de primaria. Estas actividades, en cursos superiores probablemente resulten bastante más sencillas. Aquí se trata también de dar a conocer a los niños las herramientas nuevas y no solo introduciéndoles las nuevas tecnologías, sino desde luego también despertando o aludiendo al carácter motivador que tiene para los niños el hecho de utilizar los ordenadores y herramientas que en principio pues parece que son más de adultos. Llegamos a Julio Verne. Julio Verne, la lectura de La Vuelta al Mundo en 80 días, nos da pie a recorrer el mundo siguiendo sus distintas paradas. Los niños acceden a información a través de Internet y averiguan no solo la localización de los diferentes sitios, sino también pues, cuáles son dentro de ellos pues, los lugares más interesantes desde el punto de vista de monumentos, las comidas típicas de cada una de las zonas, la dieta saludable, dónde estaría la dieta saludable a lo largo del mundo, la mejor de las dietas. Y como estábamos diciendo, la creación de diapositivas a través de PowerPoint para dar lugar al producto final en relación al viaje de Willy Fogg. La lectura de los libros
se realizó partiendo del original, de la traducción del original de Julio Verne, pero también se trabajaron varias adaptaciones. La idea era, pues, un poquito similar a cuando se trabajó el Polizón del Ulises, ver cómo se puede una misma idea expresar de una forma bastante más sencilla o más complicada, de manera que los niños de esta forma también, pues, desarrollaran estrategias para complicar sus propios escritos y hacerlos más adecuados, sobre todo más ricos. Aquí, evidentemente, el uso de la herramienta del diccionario o de los sinónimos fue una de las más utilizadas. También se vio en un momento dado una pequeña adaptación en inglés del mismo libro. Y esto es todo. Espero que les haya resultado interesante. Muchas gracias por su atención.